Hoy es miércoles 26 de junio del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor propio. Según no pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu guía de esta escuela, Genaro Valladolid, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a leer el libro Camino, Verdad y Vida, por el Espíritu Emmanuel y el medium Francisco Cándido Javier. Vamos a... en el numeral 119, ahorita abriendo a la casa, dice en la página 255 el título: Gloria Cristiana. ¿Por qué nuestra gloria es esta? El testimonio de nuestra conciencia. Pablo, 2 Corintios 1:12. Desde las tribus salvajes que precedieron a la urbanización de las familias humanas, la tierra ha sido un gran escenario utilizado en la exhibición de las glorias pasajeras. La competencia intensificó la búsqueda de títulos honoríficos transitorios. Desde hace mucho tiempo el mundo conoce las glorias sangrientas de la lucha homicida, glorias de la avaricia en los cofres de la fortuna muerta, del orgullo en los pergaminos ilustres e inútiles, de la vanidad en los falsos placeres que preceden al sepulcro, la ciencia estanca las que le corresponden. En academias aisladas, las religiones sectarias en las pompas externas y en las expresiones del proselitismo. En un plano donde prevalecen tantas glorias fáciles, la del cristiano es más profunda y más difícil. La victoria del seguidor de Jesús es casi siempre lo opuesto de los triunfos mundanos. Es el lado oculto. Muy pocos consiguen verlo con los ojos mortales. Sin embargo, esa gloria es tan grande que el mundo no la proporciona ni puede sustraerla. Es el testimonio de nuestra propia conciencia, transformada en tabernáculo del Cristo vivo. En el instante divino de esa glorificación se deslumbra el alma ante las perspectivas del infinito. Es que algo extraño aconteció ahí dentro, en la cripta misteriosa del corazón. El Hijo halló a su Padre en plena eternidad. Esta es gloria cristiana. Entonces, acá nos hacen reflexionar con respecto a que durante muchos siglos, diferentes culturas, ¿cuál es la gloria? Conquistar. Y al conquistar es a través de muerte, a través de sufrimiento, a través de violaciones, a través de ejecuciones injustas y aprovechamiento de los tesoros de esos pueblos. Aquí se habla, después nos comentan con respecto a los pergaminos, de los títulos, de lo que se ha conseguido. Y acá nos ponemos a analizar con respecto a los diferentes títulos profesionales también, con respecto a que nos sirven para desarrollarnos y poder ayudar y servir correctamente. Pero en un momento dado hay muchos hermanos que por tener el título entonces ya están en una posición mucho más elevada que los otros. Y entonces ahí es donde estamos nosotros mal, porque el título no hace que nosotros sepamos de todo. El título sí nos hemos esforzado, nos hemos dedicado para poder llegar a ese punto, pero bien dice el Maestro Jesús, cuanto
más sé, tengo que servir más y tengo que ayudar más. Mientras que vemos en muchos lugares que aquellos que tienen un título grande no hacen nada. O sea, es que yo soy tal posición y todos los demás son los que están en la tarea de ser los que van a servir, los que van a ayudar, y eso no es así, sino que a través del ejemplo. Y claramente lo vemos con Jesús, ¿verdad? Que lavaba los pies con todo amor, venía y curaba a los enfermos, y imagínate, uno se pone a analizar, cuando iban caminando, alguien me tocó su túnica, su manto, o sea, el sentir, y a través de tocar, que sane. Pero es que también pongámonos a pensar, qué vibración positiva, qué magnetismo transmite él, que con el tocar sana. Y eso pasa con muchas personas que, pongamos algunos médicos, hay ciertos médicos que son muy correctos y que ya solo cuando uno va con él ya sanó, ni siquiera tuvo que decir uno qué es lo que tenía, porque su entrega es sincera para sanar y curar a las personas. Entonces ahí es donde realmente nos vamos dando cuenta de su dedicación y de su esmero. Y hay otras personas que también pueden ser muy simples, muy sencillas, incluso iletradas, dicen algunos, pero tienen un amor hacia las demás que uno se queda así de brazos cruzados, porque es la entrega total, no se sienten de menos, sino al contrario, hablan con la misma intensidad con los demás, y le están enseñando a uno la gloria cristiana, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Hay gente tan sencilla, pero hablan con tanta autoridad. Es cierto. Que de veras te deja. O sea, y la enseñanza. Es uno. Y qué difícil es, que yo me he cachado. Ay, es que yo tan buena que soy. Yo toda la vida me comparé con mi hermano. ¿Cómo? Entonces, yo era la buena hija. Y esperando el reconocimiento de mis papás. Pero no obtuve lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, tengo que ser muy consciente, de veras, para no estar, yo soy mejor. Y no es cierto, pues, no me quiero creer ese cuento. No es que me tienten, pero ponerte. Mi maestra, cuando yo me formé de profesora de yoga, mi maestra me decía, mira, hay que ser muy humildes, mantenerte humilde, porque te van a llegar y gracias a usted, qué bien me han caído los ejercicios, ¡hala, es que fabuloso! Y entonces uno, ahí está enchulado, ¿verdad? Y yo vivo de eso, ¿verdad? Entonces me gusta tener bien a la gente para que, pues, el intercambio económico se dé. Pero no soy yo la que lo hace, ¿verdad? Entonces yo solo les digo, es Dios el que me da las ideas, es Dios el que me pone. Pero todavía no siento humildad en mis palabras, al 100%. Me estoy obligando a hacerlo, pero es un paso. Sí, pero... O sea, es un paso importante. Yo quiero ser más transparente, más como esos corazones. Pero porque tú estás trabajando en eso, y eso es importante, que tú te das cuenta. Por ejemplo, Saulo de Tarso, cuando uno va estudiando un poquito más su vida, él era muy orgulloso por el conocimiento adquirido. Él era muy dedicado a hacer según las escrituras, las antiguas escrituras. Entonces él hacía lo que consideraba correcto. Entonces por eso cuando
en la entrada de Damasco le dice Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Y por qué quería perseguir a uno de los seguidores de Jesús? Y viene él, cuando queda ciego, él lo atiende, él lo apoya y todo, pero también lo que tú comentabas, o sea, a través de ese esfuerzo se fue él quitando poco a poco ese orgullo, y entonces se entregaba más, y eso sí, fue golpeado, fue herido muchas veces, fue lastimado, pero se levantaba para ir quitándose ese orgullo. Y lo bueno es que nos damos cuenta. Peor es no darnos cuenta y decir, no, eso no es así. O sea, la petulancia, ¿verdad? Que llegue a un punto en donde todo lo que hago es perfecto. Y si los demás dicen, es porque así es, que el yo, ¿verdad? Pero lo bueno es que uno se va esforzando, y si uno dice, bueno, tengo que esforzarme, pues tú te estás esforzando más, y llegará un punto en que va a ser parte de tu día a día el decir, sí, es que Dios nos está ayudando, sí, es que Dios es quien nos permite ser los intérpretes, ser los intermediarios, pero ya llega un momento en que ya lo vas sintiendo. Y yo te comprendo porque, por ejemplo, a mí, cuando yo empecé a desarrollar mi facultad de mediúnica, y en muchas ocasiones soy consciente, hay otras ocasiones que no, y yo en mi mente decía, ¿por qué en comunicaciones tan sencillas y tan prácticas? ¿Y por qué esas como si deberían de ser así rimbombantes, que tengan conocimiento? El orgullo. Y creo que le dije a mi papá, una vez, tú no sos el que habla, son las entidades. Entonces ahí te vas dando cuenta que no son tus palabras, porque tu orgullo está diciendo por qué no dan más conocimiento, más orientaciones. Entonces ahí es donde se va bajando y uno se va dando cuenta que sigue aprendiendo a los demás. Que es que tal persona tendría que hacer tal cosa, ¿por qué no lo hago yo? Sí. Entonces cuando les comentan eso, al principio uno, por la rebeldía quizás, o por el orgullo quizás, o por la altanería de uno, quizás dicen, no, como yo no voy a hacer eso le corresponde a otro. Pero uno lo hace, y lo hace con gusto. Poco a poco empieza a hacerlo con gusto. Hasta los demás lo ven extraño, porque nos estamos acostumbrados en nuestra cultura a ayudarnos los unos a los otros. Mientras que en las culturas orientales sí, se apoyan. ¿Has visto? No tiene nada que ver, ¿no? Pero ¿has visto, por ejemplo, cuando están las Olimpiadas y todos los japoneses empiezan a limpiar sus espacios y los de los otros, y dejan nítido? Y todos dicen, ¿y por qué hacen eso? Sí, hay quien limpie. Sí. Porque uno es cochino. Así. Y la verdad, qué bonita cultura, ¿verdad? Porque también nos está haciendo reflexionar con respecto a que yo debo de respetar lo que tiré, pero si tengo chance voy a también limpiarlo de los que están a mi alrededor, y lo dejan. Y siempre ha habido esos comentarios por parte de, no solo, por ejemplo, los reporteros guatemaltecos, de diferentes países latinos. Lo notan porque es que siempre hacen eso, porque no aprendemos a hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice acá en el numeral 120, celo propio. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 2 Juan 8. Aunque sea imperfecta y limitada en sus expresiones, en base a la grandeza espiritual de la vida, la naturaleza física suministra un vasto depósito de lecciones, alusivas al celo propio, a fin de que el espíritu reciba la sagrada oportunidad de aprender en la tierra. Recibirá un cuerpo equivalente a un verdadero santuario. Los órganos y los sentidos son sus potencias, pero semejante habitáculo no se erguirá sin las dedicaciones maternas, y cuando la persona toma cuenta de sí, gastará gran porcentaje de tiempo en la limpieza, conservación y defensa del templo de carne en el que se manifiesta. Necesitará cuidar de las epidermis, de la boca, de los ojos, de las manos, de los oídos. ¿Qué sucedería si alguna parte del cuerpo fuese olvidada? Excrescencias y suciedades traerían veneno a la vida.
Si el cuadro fisiológico, pasajero y mortal exige todo eso, ¿qué dedicación no requeriría nuestro espíritu con sus valores eternos? Si ya recibiste alguna luz, desvélate para no perderla. Intensifícala en ti. Con gran esfuerzo diario, lava tus pensamientos en las fuentes de Cristo, corrige tus sentimientos, renueva tus aspiraciones colocándolas en dirección a lo más alto, no te estanques. Muévete y haz el trabajo de cuidarte a ti mismo, pues hay microbios intangibles que pueden atacar el alma y paralizarla durante siglos. Acá, en base a la lectura, uno se pone a analizar tenemos la luz, no ponerla debajo del selemín como nos indica, y también no estancarnos. Bueno, estoy bien, entonces mejor me quedo aquí, porque si salgo y me contamino, y si salgo y si me enojo, y si salgo y no voy a aportar algo bueno, entonces mejor me aparto y así evito. Pero el evitar, nos estancamos, o sea, tenemos que interactuar, estamos en sociedad, claro. Hay algunos que nacen en lugares recónditos, pero así difíciles, y no veamos otros países, nuestro querido país Guatemala, en lugares bien difíciles y que tienen limitaciones en cuanto a hambruna, como creo que es uno de los pueblos de Chiquimula, ¿verdad? Sí. Entonces, ese tipo de situaciones que uno agradece a Diosito, y por eso cuando van comentando acá con respecto a lo que vamos recibiendo, y que jamás Dios nos deja de brindar ese apoyo, ¿verdad? Que no nos deja, nos permite evaluarnos, nos permite quitarnos las vendas que nosotros mismos pusimos, que creímos que estábamos bien en ciertos aspectos, pero que con el correr del tiempo nos dimos cuenta que no. O alguien nos dijo, es que usted es tal persona. O sea, a mí me decían ciertas cosas, no, pero la respuesta era de inmediato. Ajá, sí, es que usted es orgulloso, yo no. ¿Usted es vanidoso? No, pero es a la defensiva. No sé si pasaron meses o pasaron años, eso no me recuerdo, y sí era. O sea, o sigo siendo, pero como tú decís, trata uno la manera de ir bajando para darse cuenta de la importancia de qué me va a servir al final. Nada. O sea, que me vean así como pavo real, que yo soy esto, que yo soy, no me sirve de nada. Mejor comprender el dolor ajeno, mejor ayudar a quien podamos ayudar con la palabra, con la mirada, con algo físico que se le pueda proporcionar, u orientándolo. O sea, incluso la divulgación del Evangelio de Jesús es parte de una gran ayuda para poder hacerle entender a las demás personas, pero sin fanatismo. O sea, no con el objetivo de que usted tiene que meterse y tiene que estudiar, no, sino que usted estudie, analice y se va dando cuenta. Y quería comentarte esto. Ahorita se me vino a la mente con respecto a eso del diálogo. Me recuerdo que hace como unos 25 años atrás, más o menos, el esposo de la dueña de Choquiches, ¿te recuerdas donde estaba cerca del reloj de flores? Un amigo trabajaba con él, y entonces él quería aprender a dibujar por computador. Entonces yo le hablé de vos, me dijo mi amigo. Excelente. Entonces llegate, y quedamos a 1 hora. Entonces yo llegué, pasó 1 hora, pasaron 2 horas, y no llamó por teléfono, mire, disculpe, me atrasé, qué sé yo. Entonces le dije, mira, disculpa, me voy, y decirle que no le voy a dar ninguna clase, porque por falta de, ¿cómo se llama? Así como es importante su tiempo, el mío también lo es, y no puedo hacer una llamada de teléfono para decir, mire, disculpe, me atrasé, qué sé yo. Así que, como no empezamos y no hicimos nada, puede decir que así estamos. Entonces me regresé aquí en la casa. Solo existía el teléfono normal, ¿verdad? En ese entonces. Y entonces me llamó por teléfono y me dijo, mire, usted es una persona. Me dijo un montón de cosas, así como que tenía falta de palabra, y cómo era posible, que no sé qué. Entonces, ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque se enciende uno también, ¿no? Le dije, mire,
Entonces le dije. La ofensa era más de tu lado que de él, ¿verdad? Sí, porque yo, o sea, así como su tiempo es valioso, el mío también. Así como usted no pudo llamar por teléfono diciéndome, disculpe, ya voy a llegar. ¿Y cuántas horas? Ponerle hora y media, tal vez. ¿Cuánto tiempo? Yo también tengo que hacer. Y hay que respetarlos. Y así. Sí, que no sé qué, pero considero que él estaba acostumbrado a eso. Es definitivo. Pero véngase. Y me regresé. Creo que al día siguiente. Entonces, cuando él se atrasaba, y llamaba. Y todos me miraban hasta raro, ¿va? Porque él económicamente, obviamente, bastante. Y uno, como dicen, un gato, ¿va? Después, por alguna razón X, ¿tú supiste que hubo un Congreso Espírita Mundial aquí en Guatemala en el año 2001? En el año 2001 se celebró un congreso en donde tanto la Iglesia Evangélica como la Iglesia Católica se unieron para atacar al espiritismo. Increíble, ¿va? Que ambas religiones se unieran y por periódico. Hubo muchos afiches y muchos reportajes en donde no quería que se realizase por la falta de conocimiento de qué se trataba. Entonces vinieron algunos representantes de algunos países y nos dieron ciertas pláticas de espiritismo, cómo teníamos que organizarlo, porque el primer Congreso Espírita Mundial se realizó en Brasil en 1995, el segundo fue en Portugal y el tercero iba a realizarse en 2001 en Guatemala, pero estábamos en el año 99 tal vez, o en el 2000, uno de esos 2 años. Entonces me fascinó, me encantó que cuando nos platicaron nos dijeron, entonces viene, creo que fue el día lunes, y él era, o sea, él, nada que lo mandaron, yo le decía, mire, utilice el mouse y mueva para la izquierda, movía a la derecha. O sea, él no era dominado, él tenía que dirigir, ¿va? Y eso lo fui entendiendo, y dije, bueno, cada quien. Entonces le la nave, pero ¿qué tal su fin de semana? Ah, pues bien, yo todo motivado, fíjese que vinieron de Brasil, que nos dieron tal plata. ¿Y usted qué estudia, pues? Yo espiritismo. Noté que me estaba poniendo atención porque le decía izquierda, a la izquierda, y derecha, a la derecha. Todo lo que hacía, todo lo hacía porque sí me estaba prestando atención. ¿Por qué comento esto? Porque llega un punto en donde las personas se dan cuenta de que la espiritualidad es sumamente importante. Entonces, como este evento iba a ser realizado en el Camino Real, incluso ya se había pagado cierto porcentaje, y cada mes iba pagando cierto porcentaje. Entonces, cabal, aproveché y dije, mire, por cierto, va a haber una, ¿cómo era así todo? De la alta sociedad. Ajá. Entonces le dije, fíjese que va a haber unas pláticas en el Camino Real. El Camino Real, sí. Y usted va a dar pláticas, sí, junto con mi hermana y otros también, otros expositores de unos países. Quiero escuchar, me interesa. Voy a llevar a mi esposa. Y llegó. O sea, porque como era el lugar, ¿verdad? O sea, había que engancharle y lo enganchó de esa manera. Creo que compró un libro, espírita, no me recuerdo cuál fue. Pero me pareció, después ya no tuvimos comunicación y todo, pero el hecho está, que quería comentarte esto, de que tiene uno la oportunidad en cuanto a divulgar y no hacerse uno el pequeño, sino que el tú, porque realmente todos somos iguales y eso también hemos aprendido a que nuestros mismos hermanos nos manifiestan. Hoy podemos estar con situaciones limitadas económicas o medianas o en una riqueza extrema, pero tenemos que ir valorando y saber administrar, porque en una futura nos va a tocar otra posición. Pudimos haber estado en una posición muy alta y por eso hay algunas personas que no tienen nada, pero se nota que tienen, o sea, lo siguen transmitiendo a través de su ser, ¿verdad? Entonces quería hacer este comentario con respecto a la divulgación del espiritismo, cómo se me dio esa oportunidad. Claro, fui altanero, sí, después me fui dando cuenta, después yo le dije, mire, discúlpeme. Bueno, tiene razón, me dijo. Y en una oportunidad creo que me dijo, mire, no se va a hacer tal cosa, mejor vamos a hacer tal cosa. Está bien.
no es tan duro, man. Porque también, o sea, no es cuestión de que uno quiera así como cerrarse en ciertos puntos, sino que tratar la manera de ser rígida, exacto, sino que flexible hasta cierta manera, claro. Un hombre de muchos, de la diferencia de edades era bastante, entonces él me estaba calculando, me estaba midiendo y estaba acostumbrado a pelear. Y cuesta recibir la instrucción de un joven. A mí me pasó con Andrea, tu sobrina, que yo decía, estos patojos nacieron en esto, pues saben, son doctos, pero en algún momento el ego, ¿quiénes son ellos para decirme si yo les puedo ser su mamá? ¿Verdad? Entonces, no, ese tengo que ser humilde. Y ahorita que comentas eso, tomemos en consideración que como hemos vivido en otras encarnaciones, el conocimiento que hemos adquirido es amplio. Entonces, ahorita hay algunos niños, jóvenes o adultos, que comentan con aquella facilidad y soltura que uno aprende. Ahí sí, se sienta uno y uno está aprendiendo. ¿Por qué? Porque también tiene uno lo que mencionabas. Almas antiguas. Ajá, almas antiguas. No tiene que ver la cáscara, sino ver la esencia. Sí, porque, por ejemplo, hay muchos que tienen a la gran maestría, doctorado, posgrado, pero tú los tratas y no aparentan ese conocimiento adquirido, ¿verdad? Sí. Vamos a continuar con la lectura. ¿Quieres hacer otro comentario? ¿No? Ok. Dice en el numeral 121, espinos. Ni se vendimian uvas de las zarzas. Jesús, Lucas 6:44. El cristiano es un combatiente activo. Despertando en el campo del Señor, se le nubla la visión con la amplitud y complejidad del trabajo. Dificultades, tropiezos, abrojos, hierbas dañinas. Y el Evangelio, conceptuando con propiedad elucida que no se puede vendimiar en los espinos. ¿Habría asumido Jesús la paternidad de semejante afirmación para que nos crucemos de brazos en la falsa beatitud? Si el terreno permanece absorbido por los abrojos, el discípulo recibió innumerables herramientas del Maestro de los Maestros. Así pues, es indispensable enfrentar el servicio. El Cristo enfrentó cara a cara el sacrificio por la humanidad entera. ¿Algunos espinos serán la causa de nuestros obstáculos insuperables? No. Si la vendimia es imposible hoy, removamos el campo endurecido, labremos el suelo árido, abonémoslo con sudor y lágrimas. Siempre habrá lluvias fecundantes del cielo o generosos manantiales de la tierra, bendiciéndonos nuestro esfuerzo. La divina providencia reside en todas partes. No olvidemos el imperativo del trabajo y después, en lugar de los abrojos, cosecharemos el fruto suave y dulce de la vida. O sea, si hay obstáculos, continuar. Tratar la manera de ir armonizando, así como uno se pone a analizar de los pioneros, de aquellos que tenían la buena voluntad de crear ambiente para la cultura, para la industria, que costó, tuvieron un sinfín de subes y bajas, pero gracias a ellos estamos en una mejor posición, estamos en una mejor situación también. Y aquí lo que nos invitan a que tomemos en consideración el sacrificio que tenemos que tener de diferente manera. El Maestro Jesús, el sacrificio más grande es Él, siendo un espíritu superior, reducir su potencial y volver nuevamente a la tierra para poder brindarnos el Evangelio y darnos a conocer el Evangelio y su ejemplo. Esto es como una adaptación de la baja vibratoria. De la baja vibratoria, exacto. Porque como él estaba en una situación bastante elevada, venir aquí, donde estamos nosotros, no era solo, digamos, vengo, lo pienso y lo hago ya, sino que sí llevó bastante tiempo. Sí, sí, o sea, es como cuando mencionan de las... en los postes hay unos condensadores, creo que se llaman, no estoy... y bajan la frecuencia para que nosotros tengamos 110, 220, o sea, ya es menos.
Pero si nosotros estamos ahí, por eso dice cuidado con alta tensión, máxime los trabajadores, no tocar porque es peligrosísimo. Así como decía mi hermano Pepe, baja esa intensidad de fuerza, y por eso mencionaban, y tiene lógica, ¿verdad?, que muchas veces sangraban el Maestro Jesús de la nada. O sea, tanta energía tenía que sacar. Es muy probable. Sudor. ¿Perdón? La sangre salía Como que fuera sudor. Entonces, puede que tenga lógica. O sea, desconocemos de momento cuál es la veracidad de la situación, pero que tiene sentido, ¿verdad? Y que acá nos comentan que todo en la vida requiere esfuerzo y dedicación. O sea, vamos a tener problemas, vamos a tener obstáculos, vamos a tener detractores de la nada. Y más cuando nosotros queremos estudiar y queremos dedicarnos un poco más a la espiritualidad, vamos a tener más detractores, vamos a tener más personas que nos van a tratar de humillar, hacernos sentir mal o directamente golpearnos. Sí, directamente. Pero hay que pensar, uno, la ignorancia de ellos, y dos, son intermediarios por parte de la espiritualidad, o sea, de entidades de baja escala, para que nosotros desistamos a querer superarnos. Porque ya cometimos faltas, ya hicimos destrozos, ya hicimos desmanes anteriormente, o lo estamos haciendo actualmente todavía, pero ya no queremos esa vida, queremos una mejor vida de verdad. Y entonces ya nosotros nos estamos esforzando, a lo que platicábamos antes de la reunión, en donde ya tenemos la capacidad de poder entender ciertos aspectos que antes, tal vez iba a pasar por alto y ni nos íbamos a dar cuenta. Sí. Pero porque no estábamos en ese deseo sincero de la transformación. ¿Verdad? ¿Quieres hacer otro comentario? ¿Sí? ¿Y tú quieres hacer otro comentario? Si a mí me pasa algo, a veces me siento como perdida en la razón de mi existencia. Yo sé que soy un ser de luz, yo sé que soy un ser de amor y que puedo llevarlo y transmitirlo a mis niños, a mis alumnos o a los padres de familia que oigo y todo, pero no sé qué más hacer. Me digo, ¿será que toda mi vida voy a estar haciendo esto? O yo siento que hay algo más, pero todavía no logro. Toma en consideración que, y tiene bastante sentido, toma en consideración que ahora que estás estudiando con más seriedad la espiritualidad, ahí es muy posible que vas a poder ir encontrando la respuesta. ¿Cuál va a ser tu nuevo camino? ¿Cuál va a ser ciertas actividades que están ahí dentro de tu fuero íntimo? Que de momento te están diciendo, titi, hay que hacer algo más, pero tú de momento todavía no lo puedes descifrar. No lo puedes descifrar. Te comento esto porque, por ejemplo, dice mi papá que desde pequeño él decía, yo busco la verdad. Estuve en la iglesia evangélica, estuvo con los católicos. Con los católicos le detestó, como él nació en 1939, creo que fue en 1945-46, y era una iglesia católica donde hablaban en latín y a espaldas. Y le daba la espalda, y mi papá se enojaba, dice que siendo un chaval, ¿cómo era posible que no le dieran la cara? ¿Por qué la espalda? Y eso que era chiquitito. Y también fue masón. Entonces fue participando, pero él decía, yo quiero buscar la verdad. Y él decía, después a veces pensaba, ¿y qué verdad estoy buscando? Cuando se dio la oportunidad de él ya estudiar la doctrina, se sintió como pez en el agua. O sea, ya pudo adentrarse, y lo que comentaba, que fue autodidacta, entonces estudiaba y analizaba, entonces ya iba como armando ese rompecabezas y entendiendo, entonces ya quizás ya pudo él entender algunos aspectos. No te puedo decir más porque no recuerdo bien, pero es posible eso, que en tu fuero íntimo te dice hay algo más que hacer. Entonces tú dedícate a la investigación de la espiritualidad, y dedícate a reconocerte
y a conocerte internamente para poder saber en su momento qué más tienes que hacer. Sí, porque a veces siento que es como una trampa, un autosabotaje. Digo, si somos seres espirituales, porque tengo yo el afán de tener mi casa propia. Yo sueño con tener mi casita propia. Pero entonces digo, eso se no va a quedar. Pero yo la quiero. Ajá. Eso no es malo, es parte de la vida. Quería comentar también que lo de que a veces uno no sabe qué es lo que tiene que hacer aquí, también influye el olvido del pasado. Como uno no recuerda las vidas anteriores, y también uno no recuerda cuáles son los planes que tiene uno aquí en la tierra. Entonces eso también habría que tomarlo en cuenta. Sí, muchas gracias. Y antes de nosotros reencarnar, lo que Pepe dice, hay una serie de orientaciones, guías de qué es lo que el programa a realizar. Nos sumergimos al cuerpo físico y ya. Ajá. Entonces, la parte de la espiritualidad, cuando nos estamos entregando a la investigación de la espiritualidad, nos abre ventanas, nos da luces. Y el hecho que tú mencionas con respecto a que quiero tener mi propia casa, eso no está mal, está bien. O sea, es parte de lo que nosotros tenemos que vivir en este plano terrenal, porque jamás nos dijeron, miren, ustedes están acá en el plano terrenal, pero solo tienen que pensar en la espiritualidad y solo lo espiritual. No, tenemos que trabajar para poder ir obteniendo las necesidades que cubran lo que necesitamos. Y nunca se va, pongámoslo de esta manera, Dios se va a molestar porque vamos a tener nuestro propio hogar. No, lo bonito está en que sepamos administrarlo, sepamos utilizarlo adecuadamente, sepamos cuidar, es un templo. O sea, el hogar es cuidarlo y que posteriormente ya se queda, bien dijiste tú, se queda acá, pero que otro, cuando lo vaya a habitar, se sienta cómodo, se sienta bien, ¿verdad? O sea, hay una serie de circunstancias que podemos nosotros tenerla, pero que sepamos no aferrarnos. Por ejemplo, cuando tengamos la casa, esta es mi casa, y cuando me toca partir, voy a tener que estar como preso en esta casa porque me materialicé. Hay mucho. Ajá, pero el apego, ajá. Me aferré a tanto, es que me costó tanto y yo no quiero soltarla. Sí me costó, pero bueno, le toca a otro. Y a la disfruté, ¿verdad? Y además, bien dicen, nos han comentado que las riquezas no son de nadie. Van para allá, se van a diferentes lados, regresan con quienes son los buenos administradores, vuelven nuevamente a tenerlo. ¿Por qué? Porque son pruebas. La prueba de la pobreza es de cómo nosotros nos vamos a comportar. Si vamos a ser bandidos, si nos vamos a aprovechar de los demás, si vamos a ser extorsionistas. O la prueba de la riqueza también, si nos vamos a aprovechar de los demás y no darles su pago justo, sino que los vamos a exprimir y darle una miseria. Y no pueden alegar porque no tienen recursos para contratar abogados o alguien que los asesore. Eso también lo va evaluando nuestro padre. Yo pienso que hay que tener cuidado también con la diferencia entre miseria y pobreza. Porque pobreza, digamos, es una situación donde faltan ciertas cosas, pero ya miseria estamos hablando de lo que se diría en otras palabras tal vez complicadas, lipidia, que ya es una situación donde no se tiene literalmente casi nada, ¿verdad? Entonces, yo he visto en algunas oportunidades que se compara la prueba de la riqueza con la prueba de la miseria, que es distinta a la pobreza, de que hay diferentes grados de pobreza. Sí, sí. La miseria es como extremo, ¿verdad? No, sí, muchas gracias por esos comentarios, porque eso es lo que nos hace recapacitar. Entonces, como te mencionaba con respecto al tema de este señor que ingeniero civil que construía estadios, y él quería de una manera agradecer, o sea, y haber sido sano,
Entonces vino y se le iluminó, o pudieron haberlo orientado también, de poder él colaborar económicamente para editar libros espíritas. Y aún más, cuando habían ciertos conferencistas de algunos países de habla hispana que sí eran buenos, o sea, y que divulgaban y ponían en práctica lo que estaban divulgando, pero no tenían los recursos para ir a otros países a dar las pláticas, él pagaba el boleto. O sea, el financiamiento. Ajá. Ajá, lo necesario. ¿Y qué retribución? Él agradecido porque le dieron más tiempo de vida. Entonces, él, si no estoy mal, él manifestaba: ¿qué yo voy a hacer con tanto dinero? Si no le alcanza la vida para gastarse todo. Entonces, comentaba esto porque en base a lo que nos están comentando acá, de poder nosotros saber vivir y vivir bien, pero no sentirnos mal. Decir, es que yo quiero tal cosa, pero no, porque la espiritualidad no le parece. Siempre y cuando nosotros no lastimemos, no hagamos daño a nada, excelente. Siempre y cuando no cometamos faltas en perjuicio de nuestros hermanos. Yo esto de la casa lo puedo comparar también con el estudio, porque, por ejemplo, eso de la casa es bonito, es un bonito deseo, una bonita idea. Hay quienes tienen casa a diferentes edades, hay quienes a edades un poco más avanzadas, como el estudio, por ejemplo, hay quienes se han graduado a los 70, a los 80 años, han logrado ese plan que tenían pendiente, pero por alguna razón no lo habían hecho. Entonces, es complementando lo que habían mencionado antes. Nunca es tarde. Perdón, otra cosa que se me había ido. Y hay quienes a veces le dicen a la persona: no, es que ya no estás para estudiar, ya estás mayor. Podría ser que le digan también a uno: no, pero si ya, mira, ya no te quedan muchos años ya mero te vas a jubilar, entonces ¿para qué estás pensando, por ejemplo, en una casa? Uno tiene que, si uno siente que viene la intención de cumplirla, hay que cumplir los planes o lo que uno se ha propuesto. Es una buena analogía, muchas gracias. Gracias, Pepe. Y tomando en cuenta lo que mencionaba Pepe, nosotros conocimos a un señor que era del campo, pero tenía deseos de estudiar economía. Creo que empezó a estudiar a los 50 años, se graduó y posteriormente fue profesor de matemática, porque él se dio cuenta que le costaba a los estudiantes de universitarios la matemática. ¿Qué hizo él? Libros para que fuera más fácil el aprendizaje de la matemática. Pongamos que haya empezado a los 60 años más o menos. Vivió hasta los 93 años. Y él mismo comentaba que seguían esos libros por muchos años, que él no tuvo ningún beneficio económico por los derechos de autor que se menciona. No, sino que otros eran los que ganaban, pero que él estaba satisfecho porque sí estaban sirviendo y porque seguían editando y que eso les funcionaba a la gran mayoría de los estudiantes para poder esclarecer, máximo porque la economía es un poco compleja, ¿verdad? Entonces, en base a lo que mencionaba Pepe, ¿verdad? Que no entiendo. Entonces, no. Y hablando con él, una persona muy simple, dice, muy sencilla, es que mire, pobres, a mí se me hacía fácil. Y entonces dije yo, de alguna manera hay que ayudarlos. Y entonces empezó, ya siendo catedrático, trataba la manera. Y por ser bonachón, se sentía a la vez que él hacía eso. Él era evangélico, pero así muy, muy constante. Y entonces él venía y a las personas que querían alguna oración, él hacía la oración. Y cuando él aprendió, creo que a los 91 años o 90, que a través de Facebook uno podía comunicarse, entonces él puso en Facebook: quienes deseen una oración, este es mi contacto. 90 años. Empezando a conocer la tecnología, pero con el deseo de poder servir y ayudar. Y uno dice, y una vez
se siente re mal, no he hecho esto, no he hecho lo otro, no, nada, se siente uno, pero que falta. Qué desperdicio de vida, o en qué momento se me fueron mis años. Ajá. Y tú nunca es tarde. Y muchas veces uno de los grandes filósofos, bueno, cantante, Facundo Cabral, mencionaba que cuando llevó al Éxodo Moisés tenía 80 años. Y cuando menciona de otros filósofos, de otros estudiantes, de otros conocedores, en edad avanzada. O sea, que no dijeron, ya no es mi, ya pasó el tiempo, ahora solo tengo que esperar a morir. No puedo decir tengo que esperar a morir, porque yo voy a continuar aprendiendo en el plano espiritual y voy a continuar aprendiendo en las siguientes encarnaciones. Pero mucho ojo, tener cuidado y no decir, en esta vida no, tengo otra. Ahí también estamos faltando por comodismo. O sea, estamos acá para avanzar. Que se está haciendo una omisión. Bueno, vamos a continuar con la siguiente lectura. Dice frutos, numeral 122. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús, Mateo 7:20. El mundo actual, en sus elevadas características de inteligencia, reclama frutos para examinar las semillas de los principios. En razón de eso, el cristiano necesita aprender con el ejemplo del buen árbol, que recibe los elementos de la providencia divina a través de la savia y los convierte en utilidades para las criaturas humanas. Convierte el esfuerzo del autoanálisis a fin de identificar la calidad de nuestras propias acciones. Muchas palabras sonoras simplemente dan la impresión de aquella higuera condenada. Es indispensable que conozcamos los frutos de nuestra vida para saber si benefician a nuestros hermanos. La vida terrestre representa una vastísima oportunidad, llena de puertas y horizontes para acercarnos a la eterna luz. En sus círculos puede el hombre recibir la savia de lo alto, transformándola en frutos de naturaleza divina. Indiscutiblemente, la actualidad reclama enseñanzas edificantes, pero el nada comprenderá sin demostraciones prácticas, pues desde la antigüedad considera la sabiduría que la realización más difícil del hombre. En la esfera carnal es vivir y morir fiel al bien supremo. Sí. Y aquí nos están diciendo que no hay límite. O sea, lo que estábamos platicando, tenemos que continuar, pero también disfrutar. Es que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Y es que entonces yo ya me estoy volviendo una maquinita. Me estoy programando que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero no estoy disfrutando de la vida, no estoy degustando los momentos. Y entonces uno va aprendiendo cómo las personas de antaño, de eso de la convivencia con los abuelos, con los ancianos, que ahora no se ve mucho. Un niño, un joven acercarse a una persona ya de entrada de edad para aprender, poquito se ve. Es que él no sabe, es que no aprende, es que no entiende. O sea, todo no. Pero a la edad que está, ha recorrido una serie de pruebas, una serie de experiencias que ha tenido, que bien el cúmulo de experiencias puede compartirla hacia el adolescente, el niño, el adulto, ¿verdad? Me recuerdo que 2005, más o menos, estaba trabajando en una oficina en donde un ingeniero civil, él era el encargado de ese departamento, y había un electricista, y que él estaba trabajando en un departamento, en área, y después se iba a dedicar a otros, había mucho trabajo. Entonces vino él tendría en ese entonces 68, 69 años más o menos, su pelo blanco, bigote blanco, y le dijo: mire, yo lo comprendo, usted quiere abarcar el mundo y tener dinero, y no, que la vida no es solo el dinero. Mire mis canas, mire mi bigote, lo comprendí ya viejo. Yo iba, por ejemplo, estuve trabajando en Brasil, parece que era muy, muy inteligente, viendo esto, haciendo lo otro. No pude ir a ver el nacimiento de mi hija, porque estaba entregado
al trabajo. ¿Y de qué me sirvió? No pude ver el nacimiento de mi hijo. Después fui a Francia, en París, estuve viviendo, estuve trabajando esto y trabajando. Sí, disfruta uno. Pero la convivencia, el compartir con la familia, no fue mucho lo que hice. Entonces yo le entiendo su posición, que usted para estar bien y hacer lo que usted quiera. Pero su máquina, que es su cuerpo, no va a aguantar mucho si lo está cuidando mal. Me gustó el consejo, porque quería comentar eso en base a que las personas mayores dan consejos. Hay algunos, él y sus cosas, él no sabe de la tecnología, porque ahorita se menciona mucho la tecnología, pero la tecnología no le va a dar a uno sabiduría. Algunos dicen, aquí está la información de internet, lo voy a copiar y lo pego. Ni siquiera lo leen. O si lo leen no lo entienden. Pero como se ve bonito, ¡pum! O sea, mínimo entenderlo, y si no lo entendemos, pues investigar, y si no tampoco lo entendemos, pues preguntarle. Mire, alguien que me pueda ayudar para poder entender ese tipo de situaciones. ¿Verdad? ¿Sí? Hay una canción que dice, yo que fui tormento, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, y de tanto quererle ganar tiempo al tiempo, ¿verdad? Entonces me olvidé de vivir, por lo que estaban mencionando, querer abarcar todo y querer de tanto estar corriendo y corriendo, ya no está disfrutando lo que está logrando. Aquí nos habla del título frutos. Entonces, por el fruto se conoce el árbol, y sí tiene bastante sentido, porque podemos nosotros hablar muchas cosas interesantes, pero si no hemos sembrado en nuestra vida cotidiana, y si nosotros no hemos trabajado, cultivado, no vamos a tener los frutos, sino que somos buenos, dice, mensajeros de palabra, pero también tenemos que ser mensajeros de acción, de actos, de cosas. Escuchándolos, a veces la gente hace más énfasis en los frutos, pero yo creo que es más importante el árbol. Ajá. Sí, porque tiene que echarle agua, abono, cuidarlo, ver dónde hay que podarlo, para que en su momento vaya dando esos frutos, pero a base del esfuerzo, la dedicación. El árbol da el fruto, pero el árbol debe de permanecer, que era lo que al final decía, tu voluntad, tu pensamiento, tu último pensamiento sea para ser fiel a Dios. Cabal. Eso que se comentaba Erika, de que a veces solo se le pone atención a los frutos y no al árbol. Se me viene a la mente cuando en una empresa exigente, drástica, yo quiero resultados. Sí. Así. Pero también hay que ver la intención, más o menos como sería el árbol. Ahorita que menciona mi hermano de la empresa, un amigo ya tiene un año, está trabajando en una empresa en donde tendrán 50 años tal vez, pongámosle 50 años de esa empresa. Y entonces él está en jefe de producción con respecto a lavandería, y él se le ocurrió celebrar el Día de la Madre haciendo un acto. O sea, él es espiritista, es salvadoreño, pero radica aquí en Guatemala porque se casó con una guatemalteca. Entonces vino y le preguntó a sus jefes, mire, ¿podemos hacer algo para celebrar a la mamá? O sea, aquí se fajan día y noche, se fajan, y ellos también necesitan. O sea, y se queda así como, ¿y este nuevo qué quiere hacer eso? Y al final los convenció. Entonces él había aprendido con su papá de una obra de teatro en donde ¿qué hacen mis hijos? ¿Con quiénes andan mis hijos? Que se refería a que si andan con malas compañías, obviamente van a tener malos resultados posteriormente, pero también porque a veces los padres no se dedican al cuidado, sí mira, tener aquí, pero el cuidado en sí, ¿verdad? Entonces se hizo la obra,
invitó a algunos de los compañeros de trabajo, estaban algo tímidos, pero no entendían, pero que es más que todo, no era un libreto así ya descrito, sino que era espontáneo. O sea, esto es tal y tal, entonces se te va a ocurrir tal palabra, y así muy... Improvisado, gracias. Y excelente, duró como 20 minutos, él me dio la oportunidad de estar ahí, me haces el favor de grabarme, dijo, ahí con tu teléfono. Con mucho gusto. Pero la intención, para que pudiese también entender el valor de las madres que se sacrifican por sus hijos y todo. Entonces, la jefe de él dice, yo he trabajado en esta empresa 33 años. Nunca habíamos tenido una celebración como esta y me gustó, dijo la señora. Algo diferente, que lo hace a uno pensar y que no solo trabajo. Entonces, más de lo que mencionaban ahorita, ¿verdad? Más beneficios. El beneficio. Entonces, uno se pone a analizar el hecho de hacer la diferencia. Tampoco porque él me decía, es que yo no quiero que me reconozcan, sino que quiero que se hagan sentir bien, cómodos. Porque de verdad, a veces no hay mucha comunicación, a veces no se puede hablar, a veces por tanto trabajo mecánico, ¿verdad? Pero me gustó su actitud y ser la diferencia y esforzarse por hacer la diferencia. Entonces, ahí donde nos ponemos a analizar y a pensar. Bueno, entonces,